Buenos días, mi nombre es Osvaldo Hernández y hoy les vengo a hablar de lo que es el campo eléctrico. El campo eléctrico vendría siendo un campo físico en el espacio en el que una carga eléctrica o un cuerpo cargado mediante una fuerza eléctrica experimenta una fuerza. Este modelo fue propuesto por primera vez por Michael Faraday en 1832 para explicar la acción de las fuerzas eléctricas a distancia. Generan una línea de acción que nos dice si la carga en este campo es positiva, es decir, si la fuerza sale de la carga, el vector, o si son negativas, es decir, que van hacia la carga. La magnitud de estos vectores se denomina densidad del campo eléctrico. Bien, los campos eléctricos se deben a dos situaciones. Primero, las cargas puntuales, que es básicamente cuando una carga afecta a otra o cuando un grupo de cargas generan una fuerza total que afecta a un punto en específico. Que sería el principio de superposición. Bien, en este caso el campo eléctrico puntual, el campo eléctrico de una carga puntual, se calcula con la fórmula de fuerza sobre carga. Bien, pero la fuerza se calcula, en este caso, con la ley de Coulomb, es decir, en este ámbito. Por lo que, al reemplazar la ley de Coulomb, que sería la constante de Coulomb por carga 1 por carga 2 dividida entre la distancia al cuadrado, nos quedaría que la carga puntual se calcula con la constante de Coulomb por la magnitud de la carga sobre la distancia al cuadrado. Cabe destacar que si las cargas son positivas o si son negativas, básicamente si son iguales entre sí, se van a repeler. Y si son diferentes, es decir, negativa con positiva, se van a atraer. La otra situación sería la distribución de cargas. Aquí ya no sería una sola carga o varias manifestando una fuerza hacia una carga de análisis, por decirlo de alguna manera. Sería un grupo de cargas infinitesimal, ya vamos a explicar por qué, que afecta a un punto de análisis, a una carga de análisis. Se toman en cuenta varias cosas. Esta región del espacio varía dependiendo de si es una longitud, si es un área o si es un volumen. Y se toma en cuenta la densidad de la carga. La densidad de la carga se mide en carga sobre unidad de medición, es decir, carga sobre metro cuadrado, sobre metro al cubo. Depende de la densidad con la que estemos trabajando. Lo que nos lleva a las diferentes distribuciones de cargas, que sería la distribución lineal. Solo trabaja en un eje, una sola dimensión, metro. Longitud. Las cargas están repartidas a lo largo de una línea. La distribución superficial sería una distribución en la que las cargas están repartidas a lo largo de un área, es decir, a lo largo de una extensión de metro cuadrado. Y la distribución volumétrica sería en tercera dimensión. Están distribuidas a lo largo de un poliedro, por ejemplo. Algo que tenga profundidad. Bien, la densidad de estas cargas, que sería el diferencial de carga, sería igual a... Bueno, la densidad, como ya dijimos, es igual a carga sobre unidad de medición. Pero si queremos hallar el diferencial de carga, nos quedaría el diferencial de carga sobre diferencial de medición. De dimensión, digámoslo así. Por ejemplo, la densidad de carga del volumen sería la densidad del volumen por el diferencial del volumen. Bien. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si las densidades no son constantes, entonces la fuerza total y el campo eléctrico serán igual a estas dos expresiones, que sería la constante de Coulomb por la integral de la carga de análisis, el diferencial de carga que sería la distribución en sí, por el vector unitario que determinaría evidentemente la dirección de dicho vector. También tendríamos la constante de Coulomb. El campo eléctrico sería igual a la constante de Coulomb por la integral del diferencial de carga sobre la distancia al cuadrado por el vector unitario. Además, el diferencial depende de la carga. El diferencial de carga cuando estamos trabajando con volumen no va a ser el mismo que el de una superficie. Otro concepto importante que tendríamos que analizar sería el flujo eléctrico, que es la cantidad de líneas de campo que atraviesan una determinada superficie, en el caso de que no sea infinitesimal. Por un lado, si no es infinitesimal, tendríamos que la superficie es igual a la carga, a la magnitud de la carga, por la superficie, lo que es igual a un producto vectorial que nos devolverá una magnitud escalar que será Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Por otro lado,
si en algunos casos se necesitará calcular la sumatoria de líneas de campo, es decir, la integral del campo eléctrico con respecto a una superficie. Esto se puede ver si, por ejemplo, tenemos una superficie esférica y tenemos un vector de superficie, que el vector de superficie sería de la siguiente forma. Es un vector que va a ser perpendicular a la superficie. Y aquí tendríamos infinitesimales vectores de superficie. Por lo tanto, ya no sería un producto escalar, ya sería una sumatoria de los mismos. Ahora bien, ¿qué es la ley de Gauss? La ley de Gauss toma lo que acabamos de ver, que sería esta integral, y describe el campo eléctrico estático generado por una distribución de cargas eléctricas. Y nos dice que esta integral es igual a la carga contenida sobre la permitividad eléctrica, que es una constante. ¿Cómo se aplica la ley de Gauss a las distribuciones de cargas? Bueno, vamos a ver dos ejemplos. La primera sería la esfera conductora, que posee las cargas repartidas a lo largo de toda su superficie. Si queremos calcular cómo afecta un punto fuera de la esfera, habría que, primero conocer su radio, evidentemente. Si no se nos deja tan explícito que el punto está fuera del radio. Y comenzamos tomando la expresión anterior, la ley de Gauss. Bien. Si tenemos en cuenta que el campo eléctrico es una constante, puede salir de la integral y nos quedaría la integral superficie del diferencial de superficie, lo que es igual a la superficie. Despejando esto, nos quedaría la carga por superficie, o sea, sobre superficie por la permitividad eléctrica. Y la superficie de una esfera sería 4pi por radio al cuadrado. Y la constante de Coulomb es muy similar a esta expresión, ya que sería 1 sobre 4pi por permitividad eléctrica, lo cual es igual a 9, aproximadamente, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Es decir, la expresión del campo eléctrico la podemos reducir a la constante de Coulomb por la magnitud de una carga sobre la distancia al cuadrado. Bien, así se calcularía con una esfera conductora. Pero si esta carga estuviese dentro de la esfera, el campo eléctrico sería cero, ya que la carga no se vería afectada por la esfera, ya que la esfera tiene su carga en su superficie y no en el interior. ¿Qué pasa cuando es un plano infinito? No conocemos su longitud, su tamaño, su magnitud, no conocemos su superficie, básicamente. Al trabajar de esta manera, y no podemos conocer esto, se trabaja con la densidad de carga, lo que vimos anteriormente. Primero, visualizamos una región del plano, evidentemente no lo podemos ilustrar todo, y reducimos el área con lo que vamos a trabajar de la siguiente forma. Bien, luego comenzamos con la expresión, la ley de Gauss. Despejando el campo eléctrico como hicimos anteriormente, nos quedaría la superficie sola. Pero, si por ejemplo, en este caso, que si queremos analizar un punto que está a ambos lados, o sea, dos puntos que están a ambos lados del plano, a misma distancia del mismo, nos quedaría 2 veces la superficie. Bien, ahora nos quedaría la carga sobre 2 veces la superficie sobre la permitividad eléctrica. No conocemos la superficie, pero sabemos que la densidad es igual a la carga sobre superficie. Por ejemplo, la densidad de la superficie. Por lo que tendríamos que la densidad, que si el ejercicio nos la dan, lo podemos calcular fácilmente, sería la densidad de este plano infinito sobre, en este caso, 2 veces la permitividad eléctrica. Y así calcularíamos en un plano infinito. Bien. Ahora, ejercicio de distribución de carga. Bien. Supongamos la siguiente figura. Queremos hallar el trabajo necesario para llevar una carga de 7 microcoulomb a 10 centímetros del plano hasta otro punto a 25 centímetros del plano. Bien. Si nos dan la densidad, 3 microcoulomb por centímetro cuadrado, comenzamos a plantear el ejercicio.
Para calcular el trabajo hay que conocer que el trabajo del punto A hasta el punto B es igual a el opuesto de la carga por el cambio de potencial. Es decir, podemos expresarlo como menos carga multiplicando el potencial en B menos el potencial en A. Como hay un negativo afuera, puede pasar adentro del paréntesis y nos quedaría la carga por el trabajo en A menos el trabajo en B. Y finalmente, la carga transportada sería 7 microcoulomb. Bien, comenzamos a su vez relacionando la fórmula potencial con la del campo eléctrico, con el ejemplo anterior. Si tenemos que la integral del potencial sería menos la integral de, en este caso, campo eléctrico por el diferencial de x, sería igual a menos la integral de la densidad sobre la permitividad eléctrica por el diferencial de x. Bien, al resolver esta integral, tenemos que una constante sale de la integral, por lo que nos quedaría simplemente la expresión multiplicada por x, ¿ok? Negativo. Ahora bien, x, estamos trabajando en x, sería distancia. Estamos trabajando en una sola dimensión, longitud. Bien. Ahora bien, la distancia del plano de A y B vendría siendo este valor de longitud. Por lo que, reemplazando la fórmula, tenemos los siguientes valores para A y B. Sería 16.94 por 10 a la 7 voltios y para B 42.37 por 10 a la 7 voltios. ¿Ok? Al generar finalmente esta ecuación, tendríamos que el trabajo es igual a 1780.1 julios de fuerza. Es decir, de fuerza no de trabajo. En resumen, nos dio una fuerza positiva. Por lo tanto, este trabajo va a favor del campo. ¿Por qué? Porque el campo ya vimos que tiene una densidad positiva y la carga también era positiva, es decir, la está repeliendo, la está alejando. Por lo tanto, esa vendría siendo la conclusión de este ejercicio. Ahora bien, ¿en qué se diferencia un campo eléctrico de un campo magnético? Vamos a ver algunas similitudes. La oscilación de ambas oscilan entre un ángulo recto entre sí. Ambas son vectoriales. Y cada uno de estos campos son perpendiculares entre sí. Y también poseen dos polos. Los campos eléctricos poseen una carga positiva y negativa. Los imanes, por ejemplo, poseen un polo sur y un polo norte. Es decir, son bipolares cada uno de ellos. Las diferencias, bueno, ya habría unas cuantas. Para empezar, ¿qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es una fuerza que rodea una partícula cargada, mientras que el campo magnético es un campo de fuerza que rodea a un imán permanente a una partícula cargada en movimiento. Ya por ahí no son lo mismo. Tampoco se miden igual. Los campos eléctricos se miden por newton sobre coulomb o por voltios sobre metro, mientras que el campo magnético se expresa en Gauss o Tesla. La proporción también es diferente. Tenemos que el campo eléctrico es proporcional, la fuerza es proporcional a la carga eléctrica, mientras que el campo magnético es proporcional a la carga eléctrica, así como a la velocidad de carga de movimiento. Bien. Y así como esta tenemos muchas otras diferencias, como podemos ver aquí. La acción es diferente. Por ejemplo, la línea de este campo funciona cuando una partícula entra en dicho campo. Es decir, como ya vimos anteriormente con la definición de campo eléctrico, funciona es cuando hay cargas interactuando entre sí. Cuando una carga se acerca a otra, ya genera un campo eléctrico. Mientras que el campo magnético no funciona para cualquier partícula dentro de su área de influencia. No afecta ni su velocidad ni su dirección, no le afecta en nada. Es decir, el trabajo de un campo en una partícula es cero. ¿Bien? Ahora bien, otra cosa, el circuito. Las líneas de los campos eléctricos son rectas y no forman bucles, como ya pudimos ver. Mientras que el campo magnético forma un circuito cerrado que comienza desde el polo norte y termina en el polo sur. Bien.
Ejemplos del campo eléctrico y campo magnético. Tenemos, por ejemplo, la electricidad estática en el caso de los campos eléctricos, que es un fenómeno natural cuando un material pierde o gana electrones. Este es un efecto, este es un efecto temporal, ya que al poco tiempo se va a normalizar esta carga eléctrica. Un ejemplo puede ser la ropa recién lavada, puesta en una secadora eléctrica sin suavizante. Se pegan, ¿verdad? Se arrugan y al separarse producen un sonido que es producto, valga la redundancia, de la fricción. También está la electricidad dinámica. Un ejemplo puede ser la cámara con la que estoy grabando, ya que tiene un circuito eléctrico que funciona, ya que es un movimiento ordenado de cargas que en su interior tienen un conductor, es decir, un material conductor, que puede ser algún tipo de metal, materiales conductores, oro, plata, etc. También está la tecnología de comunicaciones, las radios, el internet. Estas herramientas, como podemos comprender fácilmente hoy en día, sirven para transmitir información, para almacenarla, manipularla, etc. Bien, funcionan con estos campos eléctricos. Okay. Ejemplos de campo magnético. El más sencillo serían unos imanes. Imanes, polo norte, polo sur. El ejemplo más casual de un imán sería el imán de una nevera, ¿no? Ahora, también están las bobinas de Tesla, que son un transformador resonante que funciona como generador de alto voltaje y frecuencia. Se componen de una serie de circuitos eléctricos resonantes acoplados y producen un campo magnético variable y alto. Por último tenemos un reloj de pulsera, un reloj de pulso, no los de batería, por ejemplo. Este reloj, evidentemente, es el de toda la vida, lo llevamos en la muñeca, y algunos de estos relojes utilizan un campo magnético para regular su movimiento, el movimiento de las agujas. Bueno, ya esto sería todo. Esta sería mi presentación. Muchas gracias por ver.